Hola, ¿cómo están, queridas participantes de la licenciatura en educación primaria en este espacio que se llama Problemas filosóficos y pedagógicos contemporáneos? Bueno, ya nos conocemos de habernos leído, y bueno, ustedes ya están avanzadas en las clases que vienen siguiendo. Esta clase 9 sería, la vamos a destinar a un concepto que es central en relación a la educación y lo político, y que es el concepto de igualdad, que es un concepto particular para nosotros, porque por lo menos desde el enfoque y desde el encuadre en el que trabajamos, no se trataría de una igualdad pensada en términos sociológicos, ¿sí? Que la vamos a poder constatar en las condiciones de vida sociales, en que los chicos, las chicas, las familias, nosotros y nosotras mismas habitamos. Por supuesto que socialmente muchos viven en condiciones de desigualdad, y a veces de una desigualdad que inhabilita para acceder a esos bienes culturales que la escuela transmite. Pero de lo que se va a tratar en esta clase es de trabajar un concepto de igualdad desde un punto de vista filosófico muy vinculado a lo que en la clase anterior ustedes trabajaron como experiencia educativa, a partir de la mirada de Jorge La Rosa y esa conceptualización de la experiencia como un acontecimiento. Un acontecimiento que transforma al sujeto y más aún lo hace emerger, lo produce en el sentido más fuerte de la palabra, ¿sí? La experiencia, en tanto haberla transcurrido, impide que seamos los mismos de antes. No puedo dejar de pensar en la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? De qué manera esta pandemia y el aislamiento en el que estamos viviendo en este momento por una cuestión de salud pública nos remite a algo de esa experiencia de la cual no vamos a salir idénticos e idénticas. Por supuesto que la experiencia está más vinculada a lo que produce una subjetivación en un sentido emancipatorio, ¿sí? Y es así que, por lo menos yo considero que no sé exactamente cómo vamos a salir de esta situación, ¿sí? Pero no podríamos decir que sus efectos van a ser absolutamente negativos, y tampoco vamos a poder decir que sus efectos serán completamente positivos, ¿sí? Eh, Algunos dicen la pandemia nos va a hacer mejores, o esta experiencia nos está haciendo mejores. Otros dicen no, está generando a lo mejor lo peor de nosotros, de nosotras mismas, ciertos egoísmos, formas discriminatorias, pero también solidaridades, maneras de abrirse y de comprender a los otros y las otras. Creo que todo eso está, y que probablemente nosotras, quienes trabajamos en educación, vamos a aprender de una manera muy particular lo que quiere decir enseñar, y lo que quiere decir enseñar en estas condiciones en las que el encuentro presencial no es posible. Hay quienes dicen que justamente la condición de presencialidad de la escuela, el que los chicos y chicas vayan a la escuela, es una condición de igualdad. Está como de alguna manera garantizada la posibilidad de acceder a ellos y a ellas, porque están ahí en la escuela y porque la escuela es obligatoria, porque así lo dice nuestra Ley Nacional de Educación. En el mismo momento uno podría decir, bueno, pero la presencialidad no garantiza, ¿sí?, que haya una igualdad allí. Ustedes lo saben muy bien. Un aula puede contar con la presencialidad de todos sus estudiantes, y sin embargo, esto no genera necesariamente los mismos aprendizajes y los mismos resultados
al finalizar esas trayectorias. De modo que uno podría decir la igualdad es a menudo pensada como un horizonte lejano. Hacia allá vamos. Partimos de la desigualdad y nos vamos a ir acercando a un horizonte supuesto, ideal, de igualdad. Sin embargo, y ustedes lo van a leer en el texto de Walter Cohen, ¿sí?, que les vamos a proponer en primer lugar que lean el capítulo sobre igualdad, ¿sí? En futuras clases vamos a ver otro de los capítulos, que es el capítulo sobre infancia. En este caso ustedes van a acceder a ese capítulo donde Cohen lo que hace es tomar la figura de Freire y pensar alrededor de lo que Paulo Freire propuso, postuló, generó como el educador tal vez más importante, ¿no?, o uno de los más importantes que tenemos en la región, para pensar de qué manera Freire, con una convicción, dice rara convicción, dice Freire en algunos momentos, tengo la rara convicción de que no hay vidas superiores y vidas inferiores, que en algún punto nuestra humanidad, el seres humanos que compartimos este mundo, nos hace iguales. Y que es por eso que nos dirigimos unos a otros en los términos de un lenguaje, ¿no?, de una posibilidad de palabra que nos es dada. En este sentido es que, particularmente en algunos de mis textos, ustedes habrán leído la historia que retoma Jacques Rancière en relación al maestro ignorante, ¿sí?, a Joseph Jacotot, ese maestro que, por no saber el idioma de sus estudiantes y sus estudiantes no conocer su idioma, tuvieron que encontrarse y comunicarse a través de una cosa en común, ¿sí?, de un libro que, traducido en los dos idiomas, les permitía a maestro y estudiantes comunicarse. Claro, ¿qué descubre Jacotot? Que él era ignorante de la lengua de sus estudiantes, pero habiendo ofrecido y habiendo confiado y tomado como principio la igualdad de sus estudiantes, es decir, la capacidad de esos estudiantes de hacer con el libro, no de saberlo de antemano, sí de trabajar con el libro, de interrogarlo, de pensarlo, de comparar las palabras, de encontrar similitudes entre un idioma y otro, Rancière, de la mano de Jacotot, llega a la premisa de que todas las inteligencias son iguales y, con una clara provocación, ¿sí?, a quienes en aquel momento, ¿no?, en Francia lo que afirmaban era: de ninguna manera hay inteligencias superiores e inteligencias inferiores. En ese sentido se relaciona con lo que Freire propone, y es que si se dan las condiciones requeridas, todos podemos aprender. Todas podemos llegar a las mismas consecuencias de un proceso en el cual avanzamos en nuestros aprendizajes, si nos damos las condiciones requeridas para llevar adelante ese aprendizaje. Por lo tanto, hay una igualdad de entrada, hay una igualdad de partida. Esto lo dice Freire, también lo dice a su modo Jacotot, este pedagogo del siglo XIX que retoma Rancière, filósofo contemporáneo. Y Rancière va a ser contundente: la igualdad es un principio. Si uno se da la igualdad como horizonte, como al final del camino, pero parte de la desigualdad, lo que vamos a hacer es constatar una y otra vez esa desigualdad. Y ese horizonte se va a ir corriendo también una y otra vez. En cambio, lo que ambos propondrían es que, si la igualdad es un principio,
lo que tenemos como trabajo es verificarlo, es hacerlo actual, es hacerlo posible. Y en ese sentido, yo les diría que hay algo que la escuela propone, la escuela como ese espacio de encuentro, de tiempos, de maneras de hacer, de palabras que circulan, esa experiencia de ser capaz de, ¿se acuerdan de la que hablan Simmons y Magellan? Esa es la experiencia que verifica la igualdad, la hace posible, la constata. Mientras que cuando dudamos de esa igualdad y lo que hacemos es pensar en que ese estudiante tiene una identidad que no va a poder, o que allí hay un techo sobre el cual ninguno de estos estudiantes de este grupo o de niños y niñas que provienen de tal lugar, de tal barrio, de tal familia, esas formas estigmatizantes de pensar la desigualdad, lo que hacen es generar algo así como una profecía autocumplida. Efectivamente, esos y esas estudiantes que están ya designados y designadas por una desigualdad no podrían avanzar, no podrían generar ese proceso igualitario. Por lo tanto, fíjense, hay todo un desafío en nuestra propia lógica docente en pensar la igualdad como principio. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, lo que les voy a proponer es que lo lean a Walter Cohen, un amigo, un profesor, un filósofo argentino, que vive hace muchos años en Río de Janeiro y enseña en la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Ese capítulo en el libro Freire más que nunca, que acaba de salir hace muy poquito tiempo. ¿Y por qué Freire más que nunca? ¿Saben por qué? Porque en este momento, bajo el gobierno de Bolsonaro, Freire está concebido como una figura que debe ser rechazada, que debe salir del imaginario de la educación brasileña y latinoamericana. Entonces, como desafío, como forma de contraponer justamente esa manera de pensar la desigualdad, ¿sí? Porque no sería más que eso, Cohen lo que hace es retomar su figura y proponer a Freire más que nunca para pensar la vida, para pensar el amor, para pensar la igualdad, para pensar la infancia. Esos son los capítulos del libro que ustedes los tienen allí a disposición. Y por otro lado, hay una conferencia que dio Walter Cohen justamente en YouTube. Está en YouTube la conferencia. La conferencia fue en un congreso de educación latinoamericana en donde él va haciendo una mención a cada uno de estos capítulos, ¿sí? Justamente ustedes van a encontrar en la conferencia referencias. Por supuesto, dura 1 hora, la pueden escuchar toda, está muy buena, pero particularmente en del minuto 23 al minuto 27 aproximadamente, Walter habla de igualdad. Y en el minuto 30 al 36 habla de errancia. Me gustaría que lo escuchen y que relacionen esa errancia con el concepto de experiencia que venimos trabajando. Y, bueno, estos conceptos tan interesantes, tan desafiantes muchas veces para las lógicas instituidas, los sigan vinculando con los videopoemas que vienen ustedes trabajando en relación al concepto de experiencia. Así que bueno, la invitación está hecha. Lean a Walter Cohen, escuchen su conferencia, piensen en algunos de los textos que ya venimos trabajando, sobre todo en los que yo trabajé autoridad en vínculo con la igualdad, y vamos a seguir en futuras clases retomando algunas de estas reflexiones.
Les mando un abrazo y espero una buena participación en esta clase.